Hola a todos y todas. Aquí trabajaremos el tema Introducción a los polígonos. Desarrollaremos la siguiente secuencia. En la primera parte, el profesor Ricardo Poveda trabajará algunas nociones básicas asociadas con esta figura plana, de manera que los conocimientos previos sobre los polígonos como lado, vértice, radio, apotema y ángulos sean repasados en poco tiempo. En la segunda parte continuaremos con el profesor Ricardo, pero ahora para enfrentar un ítem de contexto matemático que nos reta a determinar el perímetro, usando la longitud de un lado y la medida de un ángulo interno. Para la tercera parte, el profesor Ricardo finaliza el centro, con otro ítem que involucra dos polígonos y donde es necesario usar todos los conocimientos trabajados hasta el momento. Esperamos que este centro contribuya con el desarrollo de destrezas matemáticas. Ahora están invitados a escuchar a nuestro director Ángel Ruiz, que tiene un mensaje inicial para ustedes. Acompáñenos. Centros de Matemáticas es una colección de videos dinámicos que buscan apoyarle en su estudio de las matemáticas. Son elaborados por el equipo del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública. Le invitamos a aprovechar este y todos los centros y también a usar los materiales que ofrecemos en los recursos libres de matemáticas. Un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados y todos sus ángulos internos congruentes. Los polígonos tienen nombres especiales según el número de lados que contenga. Por ejemplo, si tiene 3 lados se llama triángulo, que en el caso de los polígonos regulares, este es un triángulo equilátero. Si tiene 4 lados y si es un polígono regular, entonces es un cuadrado. Si tiene 5 lados se llama pentágono, si tiene 6 lados se llama hexágono. Este polígono es muy utilizado, pues tiene propiedades muy interesantes, y tal como lo vamos a ver en este centro. Si tiene 7 lados se llama heptágono, si tiene 8 se llama octágono, si tiene 9 lados se llama nonágono, y si tiene 10 lados se llama decágono. Los invitamos a que investiguen cómo se llaman los polígonos de 11, 12, 15 y hasta de 20 lados. Para estudiar los polígonos debemos reconocer sus partes. Los vértices son los puntos comunes de 2 de los segmentos que constituyen el polígono. El lado es cada uno de los segmentos que constituye el polígono. El centro es el punto que equidista de los vértices del polígono. Un radio es un segmento que une el centro con un vértice. Y la apotema es un segmento que une el centro de un polígono regular con el punto medio de alguno de sus lados. Una característica del apotema es que es perpendicular a dicho lado. Ahora, veamos los diferentes ángulos que se forman en un polígono regular. Un ángulo cuyos lados contienen radios consecutivos se llama ángulo central, mientras que el ángulo interno es aquel cuyos vértices son vértices del polígono y sus lados son los lados del polígono. Mientras que para poder visualizar un ángulo externo de un polígono es necesario prolongar cualquiera de sus lados, y un ángulo formado por dicha prolongación y un lado del polígono se llama ángulo externo. De hecho, los ángulos externos son adyacentes y suplementarios a los ángulos internos correspondientes. Una de las grandes ventajas que tiene trabajar con polígonos regulares es que si se conoce el número de lados, entonces se puede conocer la medida de los ángulos que acabamos de definir. Analicemos primero el ángulo central. Podemos ver que el ángulo central de un triángulo equilátero mide 120 grados, de un cuadrado mide 90, de un pentágono son 72 grados lo que mide, y un hexágono es de 60 grados, y un heptágono es 51,43 grados, y va cambiando para los otros polígonos. Se puede ver que entre más lados tiene el polígono, el ángulo central va haciéndose más pequeño. En general, para un polígono de n lados, la medida de un ángulo interno es de 360 sobre n. Esta fórmula la podemos comprobar con cualquiera de los ejemplos anteriores. Veamos el caso del pentágono.
360 dividido entre 5, eso da 72. Ahora, si analizamos el ángulo exterior, podemos ver que estos valores coinciden con los del ángulo central, según vamos modificando el número de lados del polígono. Esto significa, tal y como lo están pensando precisamente, que el ángulo externo de un polígono de n lados también mide 360 sobre n. Ahora, veamos qué sucede con el ángulo interno. El caso del triángulo equilátero, su medida es de 60 grados. El caso del cuadrado es de 90 grados. Mientras que el caso del pentágono, su valor es de 108 grados. El del hexágono es 120, el del heptágono es 128,57 grados. Y así con el resto de los polígonos de la tabla. En este caso podemos ver que si el número de lados aumenta, también va aumentando la medida del ángulo interno. Tal como se explicó anteriormente, el ángulo interno y el ángulo externo son suplementarios. Esto significa que juntos suman 180 grados. Por lo que si tenemos que la medida del ángulo interno más la medida del ángulo externo es 180, y si despejamos el ángulo interno, entonces la medida del ángulo interno es 180 menos la medida del ángulo externo. Pero sabemos que la medida del ángulo externo es 360 sobre n, por lo que la medida del ángulo interno es 180 menos 360 sobre n. Esta fórmula nos sirve para calcular la medida del ángulo interno. Otra fórmula que se utiliza es que la medida del ángulo interno es 180 por n menos 2 dividido entre n. Antes de resolver el primer ítem del tema de polígonos, vamos a ver un par de fórmulas que faltan. El perímetro de un polígono regular se obtiene multiplicando el número de lados por lo que mide el lado, mientras que para calcular el área se obtiene con la fórmula área igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Veamos que en esta fórmula se utiliza el apotema. Hola, ¿sabía usted que tenemos un canal de YouTube con diversos materiales para apoyar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas? Para ingresar al canal, use su navegador para entrar en YouTube y digite Reforma Matemática en el buscador. Presione la tecla Enter, dé clic sobre el icono del proyecto y listo. Este canal apoya a estudiantes y a docentes y puede ser de utilidad para asesores, directores de escuelas y colegios, universitarios y padres de familia. Se ofrecen ideas novedosas y recursos educativos de apoyo para el trabajo en el aula, y tenemos varias listas de reproducción acerca de resolución de problemas, evaluación, fundamentos del currículo, uso de historia de la matemática y el uso de tecnologías digitales, mini-MOOCs y cursos de preparación matemática para la enseñanza secundaria. Estos recursos dinámicos, flexibles, individualizados y amigables son completamente gratuitos. Suscríbase en nuestro canal. Vamos a resolver el ítem 5, que dice lo siguiente. Polígono desconocido. Si la medida del lado de un polígono regular es de 10 centímetros y la medida de uno de los ángulos internos es 120 grados, ¿cuál es el perímetro de acuerdo con el contexto polígono desconocido? 60 centímetros, 36 centímetros o 30 centímetros. Vamos a darles un minuto para que relacionen los conceptos que hemos visto anteriormente e inclusive si algo de lo que escribimos nos sirve para responder este ítem. Bueno, ya estábamos a punto de terminar el minuto. Verá que la información que utilizamos nos sirve.
En el ítem dice que nuestro polígono tiene un ángulo interno de 120 grados, por lo que si vemos la tabla que habíamos construido, sabemos que en ese caso el polígono que cumple esta condición precisamente es el hexágono. Por lo que si la medida del lado es de 10 centímetros y el polígono tiene 6 lados, entonces el perímetro sería la multiplicación de estos dos elementos, es decir, que la respuesta es que el perímetro es de 60 centímetros. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviéramos la tabla con esta información básica de los polígonos, pero conociéramos las fórmulas de las medidas de los ángulos? Entonces recordemos que acaba de darles dos fórmulas para el ángulo interno. Entonces sabemos que la medida del ángulo interno, una de esas fórmulas es 180 menos 360 sobre n. Entonces, como nos dicen que la medida del ángulo interno de este polígono desconocido es 120, podemos sustituir acá el 120 y tenemos que es igual a 180 menos 360 sobre n. Lo que nos resulta es una ecuación, y resolver esta ecuación entonces hay que utilizar algunos procedimientos algebraicos normales. Por ejemplo, el menos 360 lo podemos pasar a este lado de la igualdad y el 120 al otro lado de la igualdad, sería menos 120, y luego acá entonces daría 360 sobre n igual a 60, y cuando llegamos a ahí este par de fracciones podemos multiplicar incluso, y entonces nos queda que 360 es igual a 60 por n, y ya luego lo que hacemos es que el 60 divide el 360, por lo tanto n sería el resultado de esta división, que sería 6. Por lo tanto estamos obteniendo que el polígono es de 6 lados, o sea que es un hexágono. Este hexágono regular, ¿verdad? Para encontrar su perímetro, tal y como ya lo vimos, el perímetro de cualquier polígono regular se obtiene multiplicando el n por el L, ¿verdad? Entonces el n sabemos que es 6 y el L, que son 10 centímetros, que es el otro dato que nos dan en el problema. Por lo tanto, el resultado es 60 centímetros. Ahora, si quisiéramos utilizar la otra fórmula, entonces igual podremos decir que utilizando la otra fórmula, sabemos que la medida del ángulo interno es 180 por n menos 2 sobre n. Y entonces hacemos absolutamente lo mismo. Sabemos que la medida del ángulo interno es 120, ¿ok? Por lo tanto, lo sustituimos acá. Y como ya tenemos dos fracciones, entonces desde aquí, desde este paso, podemos multiplicar en cruz. Entonces nos queda que 120n es igual a 180 por n menos 2. Y a la hora de multiplicar esto, entonces nos queda que 120n es igual a 180n menos 360. Entonces esta ecuación podemos aquí igual dejar las n a un mismo lado de la igualdad, igual a menos 360, y aquí se hace esta resta, por lo tanto queda que menos 60n es igual a menos 360, o sea que n sería menos 360 sobre menos 60, y esta división también da 6. Por lo tanto, el perímetro, se utiliza la misma fórmula del perímetro, entonces la respuesta sería 60 centímetros. Vean que independientemente de las fórmulas que utilicemos, el resultado nos da igual. Si trabajamos los ítems desde ahí, el mismo sistema nos va a dar como resultado tanto la solución, la respuesta, como la solución en el caso de las preguntas cerradas. Entonces, como lo podemos ver acá, aquí tenemos el ítem, marcamos el 60 que ya calculamos y le damos ver respuesta, y en la misma página web le dice ok, está correcta. Además, si le damos solución completa, la página web tira la solución de este ítem. En este caso, inclusive, los invito a que revisen esta solución, porque la respuesta que se da acá es otra estrategia diferente, y puede ser que les guste más esta estrategia planteada. Aunque ya han pasado más de 10 años desde que se aprobaron los programas de matemáticas, siempre surgen preguntas, entre ellas:
cómo apoyar o elaborar tareas matemáticas que apoyen la acción de aula de acuerdo con estos. ¿Cómo se relacionan los conocimientos y sus habilidades con las capacidades? Por ejemplo, razonar y argumentar, plantear y resolver problemas, comunicar o conectar. ¿Cómo incluir la contextualización activa? ¿Cómo usar la historia de las matemáticas o cómo usar la tecnología? Afortunadamente, hay disponibles, entre muchos otros materiales, 4 documentos de apoyo curricular con una importante extensión que precisamente permiten visualizar de manera práctica cómo funcionan y se articulan los diversos elementos de estos programas. Están organizados por ciclos educativos, aunque en cada uno se trabaja con especial dedicación en algunos años escolares. Se ofrecen aquí problemas denominados principales, que contienen muchas explicaciones, ejemplos y recomendaciones, y otros problemas que se trabajan de manera más compacta. Todas las áreas matemáticas analizadas se complementan para ayudar a la implementación de estos programas. Vamos a resolver el ítem número 4. En el ítem número 4, leámoslo, dice 2 polígonos. En la figura se tiene un octágono regular y un pentágono regular, que se comparten el lado de E, y ahí está la figura. Según el contexto 2 polígonos, ¿cuál es la medida en grados del ángulo KEF? Ahora, vamos a darles un minuto para que interioricen más el problema. ¿Okay? Por lo tanto, como en este caso nos dan la medida de un ángulo KF, tenemos que utilizar algunos de los conocimientos previos que dijimos, principalmente porque nos están dando un pentágono regular y un octágono regular. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, en este pentágono regular encontremos cuánto mide el ángulo interno? ¿Por qué el ángulo interno? Porque el ángulo que andamos averiguando, tal y como se muestra, es este que estoy señalando. Sin embargo, el ángulo KED, que es un ángulo interno del pentágono, entonces podemos averiguar cuál es su valor. Entonces sabemos que en la fórmula, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo del pentágono. Entonces, en la fórmula de la medida del ángulo interno, de un ángulo interno de un pentágono, la fórmula es la que ya vimos, ¿verdad? Que es 180 por n-2 dividido entre n. Entonces, como n en este caso, n vale 5, sustituimos ese valor de 5 en la fórmula. Entonces obtenemos 180 por 5 menos 2 entre n, que n vale 5. Y esto daría 180 por 3 entre 5. Y a la hora de resolver esto en la calculadora, obtenemos que esto da 108 grados. Por lo tanto, este ángulo mide 108 grados. Ahora, ¿qué tal si ahora vamos a averiguar absolutamente lo mismo, pero con el octógono? Con el octágono. Entonces, en el caso del octágono, ¿ok? Aplicamos la misma fórmula, que el ángulo interno sería la fórmula de 180, la volvemos a escribir para ir recordándonos esa fórmula. Entonces la volvemos a escribir y daría 180, ahora sí, en el caso del octágono, el n vale 8, por lo tanto sustituimos acá
8 menos 2 sobre 8. Y esto lo vamos a meter así en la calculadora y nos da 135. Eso significa que acá este ángulo mide 135 grados. Entonces, como podemos ver acá en la figura, toda esta vuelta mide 360. Por lo tanto, la medida del ángulo que andamos averiguando, que es la medida del ángulo EF, es igual a 360 menos la medida de esos dos ángulos, porque entre todos tienen que medir 360. Entonces, menos 135 grados menos 108 grados. Por lo tanto, esto da 117 grados. Esa sería la respuesta a este ítem. Tal y como lo podemos ver, entonces, sí nos va a dar una respuesta que es la solución, ¿verdad? Ahora darle solución completa. La solución completa tal y que fue lo que acabamos de hacer acá,